Imaginemos por un momento la siguiente escena. Una empresa decide prescindir de toda una agencia externa de desarrollo de software. Ajá. No por un recorte de presupuesto, ni por una crisis financiera, sino porque un solo agente de inteligencia artificial acaba de construir el sistema operativo interno completo de esa compañía. Wow. Y en el tiempo que toma salir a almorzar. O sea, suena a ciencia ficción de la década pasada. Totalmente. Suena a película. Pero para quienes nos escuchan hoy, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que detalla exactamente esta realidad. Se titula De cero a CEO digital. Sí, el subtítulo es ¿Cómo crear tu propio administrador de empresas con Cloud Code? Escrito por Oscar Hernando, por cierto. La inteligencia artificial ha dejado de ser, digamos, un simple asistente de chat. El típico chat al que le pides que te resuma un texto. Exacto. Para convertirse en un verdadero socio constructor. Es que el cambio de paradigma que plantea el texto es muy profundo. Ya no hablamos de pedirle a una máquina que, no sé, redacte un correo o te resuma un PDF larguísimo. Hablamos de un agente que es capaz de desarrollar un sistema completo de gestión empresarial. Lo que conocemos como un ERP. Justamente un ERP, pero totalmente personalizado, abordando desde el control de inventarios hasta proyecciones financieras súper complejas. Y todo guiado mediante lenguaje natural. Pues nuestra misión en este análisis de hoy es extraer el mapa de ruta exacto que propone la fuente. Queremos revisar la evidencia y, sobre todo, los datos duros que respaldan estas afirmaciones. Claro, para no quedarnos en la teoría. Y descubrir cómo cualquier persona, de verdad, sin importar su nivel técnico, puede aplicar este conocimiento para multiplicar la eficiencia de un negocio. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque la mejor forma de entender la magnitud de este cambio es con una analogía. A ver, cuéntame. Comprar software empresarial de la forma tradicional siempre ha sido como ir a comprar un traje genérico. Sí. Un traje carísimo que además le queda enorme a la empresa y que alguien internamente tiene que ajustar a la fuerza. Un dolor de cabeza. Y pagando licencias mensuales por funciones que ni usas. De tecnología, trabajando gratis en el sótano de tu empresa, confeccionando un sistema a la medida exacta de las operaciones diarias. Fíjate que esa figura del sastre cobra mucho más sentido cuando analizamos los números. Porque para entender por qué esta personalización extrema es ahora una realidad operativa y no una simple promesa de marketing, el texto nos sumerge en datos muy concretos. Sí, los números son de no creerse. El autor cita un estudio oficial de Anthropic de noviembre de 2025. Y ojo, basado en el análisis de 100.000 conversaciones reales. Los resultados muestran que Claude reduce el tiempo de tareas complejas en un promedio del 80%. 80%. Es que esos números son un terremoto para la industria. De hecho, la mediana exacta de ahorro de tiempo es del 81%, según el estudio. O sea, reducir un 80% del tiempo significa que un proyecto que antes tardaba, digamos, 6 meses, ahora se despacha en unas pocas semanas. Tal cual. Y el impacto en el desarrollo de software es muy quirúrgico. La fuente dice que los programadores ahorran un 23% del tiempo solo escribiendo código y un 15% adicional analizándolo y reescribiéndolo. Sí, pero el texto no se queda solo con los datos de la propia empresa creadora, que uno podría decir, bueno, están sesgados. ¿Claro? Cita estudios académicos independientes. Mencionan la investigación de Peng y sus colaboradores de 2023, pero actualizada a 2025. Ajá, la que demuestra las ganancias de productividad. Exacto. Demuestra ganancias de productividad del 55,8% al usar IA, y las revisiones de 2024 confirman mejoras del 40% en calidad y velocidad. Y me encanta que el autor menciona casos reales para aterrizar esto, como el del startup Cred en India o la empresa Emergent, que lograron entregas de software 2 veces más rápidas. Y una mejora del 10% en la cobertura de pruebas. Eso es calidad de código puro. Sí, sí. Pero a ver, tengo que hacer una pausa y plantear una duda razonable. Porque para nuestra audiencia que está escuchando esto, si la evidencia dice que esta herramienta hace el 80% del trabajo complejo, leyendo código, planificando y ejecutando por su cuenta. Lo que hace un desarrollador senior, básicamente. Claro, pero ¿no existe un riesgo enorme de confiar ciegamente en una caja negra? Es decir, si un sistema construye todo el núcleo digital de un negocio
y nadie en el equipo humano entiende cómo funciona por dentro, suena a que la empresa está caminando por el borde de un precipicio. Lo fascinante aquí es entender primero el concepto de lo agéntico, porque ese es el motor detrás de estas cifras y también de ese riesgo que mencionas. Históricamente, la inteligencia artificial reaccionaba, ¿no? Se le hacía una pregunta, daba una respuesta y ahí terminaba la interacción. Sí, una herramienta pasiva. Exacto. Pero una herramienta agéntica, como la que describe el texto sobre Cloud Code, vive directamente en la terminal del sistema o en entornos como Cloud Cowork, y tiene la capacidad de leer hasta 200.000 tokens de contexto de una sola vez. Que es una barbaridad de información. Para visualizarlo, eso es como darle a la IA la capacidad de leer y comprender todos los manuales, todo el código histórico y todos los reportes de una empresa en un par de segundos. ¡Wow! A partir de ahí, la herramienta puede planificar una arquitectura, editar los archivos, ejecutar pruebas por sí misma en la terminal y, si algo falle, corregir sus propios errores de manera autónoma. Pero volviendo al riesgo de la caja negra, o sea, de ceder todo ese poder. Sí, esa es una de las tensiones más críticas que aborda el autor. Si se cede toda la construcción sin poner barandellas, efectivamente se crea una caja negra inmanejable. El texto argumenta que la solución no es evitar la herramienta por miedo, sino cambiar radicalmente la forma en que el humano interactúa con ella. No se trata de pedirle a la IA que haga un programa mágico. Se trata de seguir un método riguroso. Y eso nos lleva al mapa de ruta práctico que propone la fuente. Entremos de lleno en ese mapa. Para quienes nos escuchan y buscan entender la mecánica real de esto, el autor detalla un proceso de construcción de unas 2 horas. Y la primera fase, que toma unos 15 minutos, es la preparación. Es vital esa parte. Requiere usar versiones avanzadas de la herramienta como Cloud Pro, Max o Enterprise. Pero el paso crucial no es simplemente abrir la aplicación. No, claro que no. Es crear un proyecto y subir los documentos internos del negocio. El nivel de detalle en esa fase de preparación dicta el éxito o el fracaso de todo el proyecto. Pensemos en una empresa ficticia, digamos una tostadora de café mediana. Ok, una tostadora de café. Si el dueño simplemente le pide a la IA un sistema de inventario, construirá algo totalmente genérico. Pero si se suben los manuales de procesos de esa tostadora de café, la estructura de sus hojas de cálculo actuales, las reglas de sus proveedores y hasta el tono de voz de su marca. Ah, claro. La IA crea un modelo mental del negocio. Exactamente. Subir ese contexto es lo que permite que el software resultante nazca adaptado a la cultura de la empresa. Tengo que admitir que esa capacidad de absorción es impresionante. Pero me genera curiosidad la traducción de esa información. Una vez que la IA lee los manuales de la tostadora de café, viene el momento de la verdad, la instrucción de arranque, lo que el texto llama el prompt inicial. Que es básicamente decirle qué rol va a jugar. 15 años de experiencia en sistemas ERP. Y luego lanza una lista de especificaciones tecnológicas muy concretas. Muy precisas. Le pide usar Python, FastAPI, Postgres para la base de datos, Streamlit para el frontend visual y Supabase o Firebase para la autenticación. Todo esto para crear módulos de inventario, ventas, CRM, finanzas y empleados. Y al definir esas tecnologías específicas, se está mitigando precisamente el riesgo de la caja negra. Se le está dando a la IA un plano de construcción inamovible. Para quienes no tienen un trasfondo técnico, podemos decodificar esa lista fácilmente. A ver. Python es el idioma base, los cimientos del edificio. FastAPI es el sistema de tuberías y engranajes que hace que todo se mueva rápido por dentro. PostgreSQL, la base de datos, imaginémoslo como una bóveda de un banco. Un archivero ultra seguro donde residen los datos valiosos. ¿Y Streamlit? Streamlit es la vitrina. La pantalla atractiva y fácil de usar que el empleado de la tostadora de café verá todos los días en su monitor. Supabase o Firebase, finalmente, son el guardia de seguridad en la puerta que verifica las contraseñas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez definido ese plano, entramos a la fase 2, la construcción, que toma de 30 a 60 minutos. Y el autor introduce un concepto llamado Vibe Coding, o codificación por vibras mediante lenguaje natural. Ese término es buenísimo. Revoluciona la forma de crear. Pensemos en la figura de un director de orquesta.
Quien dirige no está tocando el violín frenéticamente, luego corriendo a tocar los timbales y después soplando la flauta. Sería un desastre. Exacto. El director conoce la partitura, entiende la armonía que busca y simplemente le da instrucciones precisas a músicos expertos sobre qué hacer y en qué momento. El humano dirige la estrategia y la IA ejecuta la sintaxis. La figura del director de orquesta ilustra perfectamente el rol del nuevo CEO digital. En esta etapa de construcción del núcleo, este director le pide a Claude que genere bases de datos que incluso tengan alertas de WhatsApp, que estructure una API REST completa con autenticación segura, lo que se conoce como JWT. Detengámonos ahí un segundo para clarificar esos términos, porque una API REST suena intimidante. Sí, suena a lenguaje alienígena para muchos. A la mesa. La API REST es ese mensajero que permite que la vitrina visual, o sea, Streamlit, se comunique con la bóveda de datos. Exacto. Y la autenticación JWT es como una pulsera VIP infalsificable, que el mesero revisa antes de entregar cualquier información confidencial. Una analogía perfecta. Y la IA está programando a todos estos meseros y guardias simultáneamente, y el texto menciona que incluso genera tableros interactivos usando modelos matemáticos de predicción como Prophet o Skitty-Learn. Sí, para proyectar, por ejemplo, cuántos granos de café se venderán el próximo mes. Es una coreografía técnica asombrosa. Sin embargo, pues un núcleo de base de datos perfecto y un panel de control con gráficos predictivos maravillosos no tiene ningún impacto real si se quedan aislados en una computadora local. Claro, no sirven de nada. El verdadero valor de un ERP es su capacidad de interactuar con la realidad física y comercial de la empresa. Y ahí es donde la fuente introduce la fase 3, las integraciones y lo que denomina magia agéntica. El sistema necesita hablar con los clientes que compran y los proveedores que envían mercancía. Totalmente. El documento detalla cómo la IA conecta este nuevo núcleo con la API de WhatsApp Business, con Mercado Pago, con Google Sheets o incluso crea puentes con sistemas masivos que la empresa ya usaba antes, como NetSuite u Odoo. Y para lograr esa interconexión masiva, el texto señala una pieza tecnológica fundamental, el protocolo MSP, o Model Context Protocol. Este protocolo es el puente definitivo entre el razonamiento de la inteligencia artificial y el ecosistema de herramientas cotidianas que las empresas ya utilizan. O sea, imaginemos que MCP es como darle manos y ojos a la inteligencia artificial. Históricamente, la IA estaba atrapada en su ventana de chat. Con MCP, de repente tiene permiso para abrir una cuenta de Gmail, leer el correo de un proveedor, buscar un PDF adjunto en Google Drive y escribir un resumen en el canal de Slack del equipo. Es que todo esto abre la puerta a la creación de agentes autónomos, que es para mí la parte más impactante del texto. El autor da un ejemplo contundente. A ver, cuéntame. Se puede crear un agente autónomo que cada mañana a las 6 revise si el stock de nuestro ejemplo de la tostadora de café está por debajo del límite crítico. Si es así, el agente genera una orden de compra automática, la formatea y envía un resumen de la acción al teléfono del dueño a través de WhatsApp. O sea, ¿la operación rutinaria queda delegada en su totalidad? ¡Qué locura! Sí, y una vez que todo este ecosistema funciona, entramos a la fase 4, el despliegue. Claro, hay que subirlo a Internet, la IA realiza pruebas automáticas para asegurar que no colapse, hace una revisión de seguridad y sugiere usar Docker. Para visualizar Docker, imaginemos contenedores de transporte marino. Los famosos contenedores de metal. Esos meros. No importa qué haya dentro del contenedor, cualquier grúa del mundo puede levantarlo y ponerlo en un barco. Docker empaqueta el código de esa manera, permitiendo que plataformas como Railway o Render publiquen la aplicación en Internet con un par de clics. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto de erradicar esta fricción es transformacional. Permite a las empresas pasar de una postura reactiva, donde siempre están apagando incendios operativos, a una postura totalmente proactiva. Y es una democratización tan profunda que el texto ilustra con una anécdota súper reveladora. Menciona a un emprendedor en YouTube que construyó su propio ERP a medida para su agencia, utilizando el editor de código Cursor combinado con Claude. Sin ser ingeniero de software, ojo. Exacto. Y el resultado fue tan sólido que terminó empaquetando ese software y ahora lo vende como un servicio por suscripción, un SaaS, a otras empresas.
La barrera de entrada para crear software comercial casi ha desaparecido. Es un caso de éxito innegable. Pero la fuente mantiene un tono de responsabilidad crítica, porque todo esto suena a magia, ¿verdad? Sí, suena demasiado fácil. El autor dedica la última sección a los retos y riesgos inminentes. Si se ignoran, el flamante prototipo terminará en el cementerio de prototipos abandonados. Entonces hablemos de ese golpe de realidad. El primer reto abordado vuelve a la preocupación inicial sobre la caja negra. El documento cita estudios de 2025 que advierten que copiar y pegar reduce severamente la comprensión profunda del código. Claro, si algo se rompe, el dueño no sabe ni por dónde empezar. Exacto. La solución de la fuente exige revisar el código, pedirle a la IA explicaciones detalladas y hacer pair programming, o sea, programar en pareja con la IA, no ser un mero espectador. Y otro pilar de riesgo absoluto es la seguridad y la privacidad. Peligro de subir datos sensibles. Alimentar a un modelo con información financiera o clientes requiere un rigor extremo. ¿Y qué propone el autor para solucionar esto? El uso de Cloud Enterprise, que opera bajo la inteligencia artificial constitucional de Anthropic, lo que garantiza que no entrenan modelos públicos con tus datos. Y como regla indispensable, anonimizar los datos antes de subirlos. Ahora, las versiones Pro, Max o Enterprise tienen un costo. Sí, claro, no son gratis. Pero el autor dice que hay que calcular el retorno de inversión, el ROI, considerando el ahorro de sueldos de hasta 3 desarrolladores. Esto plantea una pregunta importante. ¿El peligro de perder el conocimiento humano? ¿No? ¿La dependencia tecnológica? ¿La mitigación que plantea la fuente es documentar todo y entrenar al equipo humano sin descanso? Entonces, ¿qué significa todo esto? Reflexionando sobre el consejo final del autor, el mayor reto no es técnico, es mental. Es atreverse a delegar en algo que trabaja 24/7 sin pedir vacaciones. Delegar, pero manteniendo la responsabilidad y el discernimiento comercial humano. Pues para recapitular el viaje de este análisis de hoy. Vimos la evidencia del ahorro del 80% de tiempo, las 4 fases para construir un ERP con lenguaje natural, las integraciones agénticas y la necesidad vital de no ceder el control de la seguridad. Las herramientas de hoy multiplican las capacidades de nuestra audiencia por 10, permitiendo competir con empresas enormes sin importar el nivel técnico. Es una locura. Y para cerrar, dejamos una reflexión para las mentes curiosas que nos acompañan. Si hoy alguien sin conocimientos técnicos construye un sistema que gestione compras automáticamente, ¿cuánto falta para que el ERP de un proveedor empiece a negociar precios directamente con el ERP de un comprador, eliminando la intervención humana en la cadena de suministro por completo? Es una idea que deja la mente dando vueltas. Totalmente. Queda flotando para que la analicen por su cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en los datos. Hasta la próxima.